Hola, muchos saludos y bendiciones. Bienvenidos al discipulado pastoral de esta semana previas a las fiestas patrias. ¿Cómo ves? Bueno, el pasaje es Romanos capítulo 9, versículo del 1 hasta el 13. Y aunque toda la sección es muy interesante y va sumamente unida con la pregunta retórica del verso 14, hacemos sección porque el tema de hoy deja pie al siguiente y lo deja muy interesante, ¿verdad? Bueno, lo llamamos a esto yo por ellos, yo por ellos. Y te explico. El apóstol empieza haciendo un juramento diciendo que lo que va a decir sí es totalmente sincero, sin lugar a duda. Dice, quisiera estar yo separado de Cristo con tal de que mi familia de linaje israelita, la casa judía, le perteneciera a Cristo. Yo por ellos. Está diciendo ser yo desechado para que ellos no lo fueran. Ahora, te voy a explicar esto, ¿sí? Porque usualmente uno se va con la finta y sufre con este tipo de pasajes, pero con todo el contexto del Nuevo Testamento, con la teología paulina y obviamente con la teología neortodoxa que interpreta la escritura con exégesis, te voy a decir, lo que está sufriendo el apóstol es el discipulado. Ahora, ¿a qué me refiero? Recuerda que por discipulado no estoy diciendo un curso bíblico de los que se dan, de los que se imparten. Así se llaman y está bien, no digo que se les cambie el nombre, pero yo me refiero a discipulado con un seguimiento de vida a nuestro Señor Jesucristo. Recordarás que te he mencionado que la palabra acoluceo griega en el Nuevo Testamento que emplea Jesús para involucrar a la gente con él significa sígueme, pero a la vez sé mi discípulo, cosa que en castellano no pasa, porque en castellano seguir y ser discípulo son cosas diferentes. Se puede seguir a alguien por conveniencia, por interés, o se puede ser discípulo de alguien sin seguirlo, sin estar comprometido con la vida de la persona y con la propia. Entonces, esta palabra griega es muy interesante porque significa que lo sigues porque eres discípulo, que eres discípulo porque lo sigues. O sea, estás comprometido en cuerpo y alma al Señor y a la causa, ¿sí? Y además, recuerda que yo menciono esto de la autenticidad comprometida, lo que quiere decir sin caracterizar, sin disfrazarte de cristiano, con voces así raras y que, bueno, no raras, pero las que se usan comúnmente en el cristianismo, ay, hermanito, que Dios te bendiga y esas cosas así, y poner carita así de mojitos de borrego a medio morir y las manitas en el pecho. No, no, no. La autenticidad me refiero a que seas como eres, en la cocina de tu casa, igual en la calle, igual en el púlpito, ¿sí? Pero comprometido. No es una autenticidad cínica. Soy así y me vale. No. Es una autenticidad donde expreso sí quién soy yo, pero con compromiso amoroso a Dios, a la vida, a mí, a mis semejantes, a la causa, etcétera, etcétera. Bien. A lo que se refiere el apóstol, no es un desecho de los brazos de Dios, sino es un desecho de discipulado. En otras palabras, te está diciendo que quisiera que los judíos fueran tan o más o mejores discípulos que el mismo apóstol Pablo con Cristo. Y la razón que da es que es una paradoja, y paradoja quiere decir que parece algo contradictorio, que siendo el pueblo escogido, como dice, ¿no? La adopción. Bueno, primero dice, pues sí, son sus parientes en la carne, que traen ADN judío, ¿no? Pero dice, son adoptados, fíjate, ya son adoptados. Luego tienen la gloria, tienen el Brit, tienen el pacto, tienen la ley, la Torá, tienen el culto, tienen las promesas, ¿sí? Los patriarcas, ¿sí? De ahí vino Jesús, está diciendo, ¿no? Y bueno, le echa su porra a Cristo, Dios sobre todo, amén, amén, sin duda. Y dice, no que la palabra haya fallado, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac será descendencia. Esto es, insiste,
que es una cuestión de carácter espiritual. El discipulado no es nominativo. Te estoy diciendo, no porque nos llamemos como aquellos judíos y nosotros cristianos, en automático ya somos unos discípulos de primer orden. No, no es nominal el asunto, es lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿sí? Porque la cuestión aquí, como hijo de la promesa y descendiente, lo que está diciendo Pablo con el ejemplo de Abraham, de Sara y de todo eso, es que el discípulo es una persona comprometida, uno que está en el Señor, uno que le sigue y le sirve. Pero voy a terminar con el episodio bíblico. Dice el apóstol para terminar esta sección, no que falló la escritura y no que esté mal o que haya injusticia en Dios, como va a empezar el verso 14. Y eso va a ser la sección siguiente y va a ser muy interesante. Pero dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, el mayor servirá al menor, y esas declaraciones del Antiguo Testamento. ¿De qué se está refiriendo? ¿Qué Dios va a aborrecer y va a preferir? Te explico. Mira, dentro de la teología hablamos de determinismo, hablamos de decretos, hablamos de, pues, la mente divina, en una palabra. Y ya te he dicho que ahí entramos a un problema, porque querer descifrar con nuestra inteligencia y con nuestra palabra, nuestra articulación, lo eterno, pues nos metemos en broncas. Más adelantito, Pablo va a decir en un par de capítulos, ¿quién va a entender la mente de Dios? Pues nadie. Ahora, aquí el asunto también es este. ¿Cómo interpretaban los primitivos? Y déjame usar ese término, no porque sean cavernícolas, pero sí primitivos en muchas cosas y en la revelación, cómo interpretaban la revelación divina. Porque tú crees que lo que tienes en el Antiguo Testamento pesa igual a como lo tienes en el Nuevo. No, hay una diferencia. Te la explico. Como el peso y el dólar, ambas monedas valen, pero no son igual de valiosas, ¿sí? ¿Sí me entiendes el ejemplo? Dólar y peso valen, pero no son igual de valiosas, ¿ok? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento valen, por supuesto, valen, pero no son igual de valiosos. ¿A qué me refiero? A que la gente del Antiguo Testamento estaba descifrando la revelación divina con su historicidad. O sea, no creas que había magia y que tanto Moisés, por ejemplo, o un profeta o un salmista tenían la misma capacidad que Pablo, que Pedro, que Juan. Desde luego que no. ¿Por qué? Porque había más revelación y había más capacidad de conocer el mundo de su tiempo, además de interpretar la teología. Por eso te digo, la gente primitiva del Antiguo Testamento recibía las verdades bíblicas y las plasmaba a su entender. El Señor no usó, y me gusta usar ahorita la palabra usar, que no la uso, yo prefiero decir colaborar, pero el Señor no usó a gente como mecanógrafo. Dios permitió que las personas colaboraran con Él, recibiendo la revelación, pero no hizo magia, no los transformó en superhombres o gente dotada, como en el medievo se da la idea de que los santos tienen una aureola en la cabeza y caminan 1 metro arriba del piso. No, eso no sucedió. Siguieron siendo hombres comunes y corrientes, con una ventaja, recibían la revelación de Dios. Llegaba a sus cabecitas y la plasmaban por escrito y en tradición oral, pero la plasmaban por escrito como mejor podían, como mejor entendían el mundo, como mejor tenían los recursos a su alcance para plasmar una verdad divina. Si hoy día un mensaje cuesta, imagínate en aquel entonces. Si hoy la simple lectura de la escritura a veces cuesta, imagínate en aquel entonces. Ahora, ¿a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que en un mensaje
uno tiene una intención de lo que dice. Por eso a mí me pone muy triste que la gente diga, lo que yo entendí. No, no se trata de lo que tú entendiste. A ver, en la escuela, primaria, secundaria, prepa, universidad, el profe no acepta en tu examen que le pongas lo que yo entendí. O sea, quiere que pongas por escrito lo que te enseñó, lo que leíste. Entonces, ¿por qué en el cristianismo salimos con la cuestión subjetiva de lo que yo entendí? No, no se trata de eso. Un mensaje lleva una declaración. Lo que yo te estoy declarando hoy es yo por ellos. El apóstol dice, preferiría estar yo desechado que en los judíos. Está claro, no es que, a ver qué entiendo, te lo estoy diciendo con toda claridad. Igual, lo por escrito. La gente lee y no puede decir en un contrato, en un acta notarial, ay, pues yo entendí. No, ahí está por escrito bien clarito, ¿no? Igual en la Biblia, pero la gente lee con prejuicio la Biblia. Lo hice el domingo, les dije, ¿qué dice el texto? Y me contestan esto. No, lee qué dice el texto. Y luego contestan, que Dios me ama. Sí, pero es un prejuicio que antepongas palabras a lo que dice el versículo. Lo que decía el versículo es, Cristo intercede por mí, no decía Dios me ama. Entonces, ¿por qué contesta la gente Dios me ama? Porque prejuiciosamente, sin leer, sin lectura de comprensión, sin entender qué leyeron, ya están contestando automáticamente. ¿Ves? Entonces, ese es un serio problema en el cristianismo, que la gente ya está tapada prejuiciosamente para contestar a priori sin darse cuenta de lo que leen o escuchan. Ahora, yendo de vuelta a la gente primitiva que recibe revelación y que la pone como mejor puede a lo que entiende en su tiempo con sus recursos, su inteligencia, su capacidad, su conocimiento de Dios, las culturas alrededor, el sincretismo, las culturas que pueden contagiarlo alrededor, etcétera, etcétera, pues lo va a poner de la mejor manera, ¿sí? Por eso tú ves en el Antiguo Testamento un Dios más airado y en el Nuevo Testamento ves un Dios más templado. No es que sean diferentes dioses, lo que sucede es que así lo veían en el Antiguo Testamento. Era la interpretación de la gente primitiva. Ahora, conociendo eso, puedes sacar las verdades bíblicas del Antiguo Testamento que son valiosas, pero no tienen el mismo valor que las del Nuevo Testamento. Por eso usamos el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo. Si no, estaríamos confundidos con el legalismo, con la ley, todo lo que está depurando el apóstol Pablo. ¿Ok? Bueno, ya con todo este rollote, lo que dice el apóstol, que agarra el Antiguo Testamento, donde vienen esas declaraciones que a uno ama, a otro aborrece, no es que el Señor haya aborrecido, es que en la colaboración con Él, la gente está disponible para su discipulado. Mira, te lo voy a decir de otro modo. Aquí participa el que quiere y el que no, no. Es como en la iglesia. A mí todavía me llama la atención que después de varios años todavía no me conocen. En la iglesia participa todo el que quiere. Alguna vez me preguntaron, ¿por qué participaron? Porque estaban disponibles. ¿Y por qué no participó? Porque no estaba disponible, porque no quiso, no supo o algo. ¿Me explico? Lo que estoy diciendo es, a nadie se le coarta, a nadie. Yo quiero hacer haz, a nadie se le inhibe iniciativas. Yo propongo esto adelante. Siempre estoy para apoyar a quien quiere participar y con la iniciativa que tenga, siempre estoy de ofrecido apoyando, ¿sí? ¿Por qué involucras a estas gentes? Porque quieren. Es que yo voy a involucrar a estas otras, pues adelante. Aquí no es una cuestión de grilla, de sindicato, de que los que me gustan sí, los que no me gustan. No, no es así. De ese modo, pues pasa a nivel macro con Dios. No excluye a nadie. ¿Quién se excluye? La persona. Y eso sucedió con el ejemplo de Jacob Esaú, con el que termina el pasaje, y con el ejemplo de Pablo judíos. ¿Quién se excluye? La persona, no Dios. No excluye Dios, la persona se excluye. Dios no es separatista, no es discriminatorio, no es eh, que prefiera. Dios es, mira, te lo voy a poner, Dios ama a todos por igual. Yo sé que algunos dicen es que soy su consentido. Mira, qué bueno que lo digas.
pero todos somos los consentidos de Dios, por una cruz ensangrentada y por una tumba vacía, muerte y resurrección. Todo, la humanidad es consentida de Dios. ¿Quién se excluye? Pues el que quiere. El sufrir de Pablo es que se han excluido los judíos. ¿Cómo? Si recibieron de primera mano la generosidad divina con revelación, promesas, brit, pacto, ley, Jesús, ¿por qué se excluyeron? Por sopes, dice el apóstol, cambiaría yo mi discipulado por el de ellos. Insisto con el término, porque no es creer, porque no es conocer, porque no es sentir, es seguir a Cristo. Ser discípulo, estar comprometido de vida con el Salvador. Con todo esto que te estoy explicando, entenderás entonces que no es asunto de Dios, sino es asunto del hombre, porque la muerte expiatoria de Cristo es universal. La resurrección poderosa de Jesucristo es universal. ¿Quién se excluye? Dios no excluye. Es universal. Si lo hace por todos, dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo, no a algunos, no a Jacob y a Esaú, no, a todos, que ha dado a su Hijo. Mira, entonces el apóstol lo que está volviendo a insistir es cómo estos sopes, sus parientes en la sangre, en la carne, los judíos, se están perdiendo el privilegio que tengo de el discipulado. Servicio, comunión, oración, alabanza, mensaje, discernimiento, interpretación, bla, 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 que tengo con mi Señor Jesucristo. Eso es lo que está manejando. Yo por ellos. ¿Cómo ves? Ahora, de alguna manera, en la pastoral, pues esto nos pega a todos. ¿Por qué? Porque sabemos de gente que amamos, como el apóstol a los judíos, pues que están dispersos, que están perdidos, que están navegando en el espacio sin un discipulado. Y les hemos hablado, les hemos dicho, o empezaron y después se entibian, se enfrían. Y dice uno, vaya, ¿por qué? Porque lo que deberá de pasar es que tú estás sintiendo el gozo de la presencia de Dios y el placer de su compañía y la aventura de seguirle con este crecimiento, la madurez, el aprendizaje, el reaprendizaje, cambiar malos hábitos por buenos, que eso es el discipulado, cambiar malos hábitos por buenos, que es otra cosa que Dios saque mi mejor versión y yo colaboro con él. La palabra es colaborar, es sinergia en griego, juntos con la misma energía y con la ayuda del Paráclito, el Espíritu Santo, como el compañero indispensable que intercede por mí, como Cristo también intercede por mí, dice versículos arriba. Entonces, ¿qué decimos? Caray, ¿por qué se lo pierden los demás y de los que amo? Ese es el asunto aquí. Y el yo por ellos. Ahora, el apóstol se atreve a decir, pues yo cambiaré mi discipulado por ellos, ¿no? Que ellos estén en esto. La pregunta a contestar es, ¿tú dirías lo mismo? Que la gente que amo tenga un discipulado brutal de compañerismo con Dios, como Batman y Robin, pero Dios y ellos, y yo no. Te digo algo, yo no lo digo. Yo diría, no yo por ellos, sino diría yo con ellos o ellos juntamente conmigo, porque pues el burro va por delante diciendo yo, ¿no? Pero así suena así. Yo diría, mejor mi familia, la gente que quiero, amigos, pues que estén en el mismo discipulado que yo. Y para ello, pues yo debo tener un discipulado bueno, ¿no? Un seguimiento a Cristo comprometido, auténtico, echándole ganitas y que ellos pudieran tenerlo. Yo diría, porque pues no tengo la estatura del apóstol y si yo no la tengo, pues yo creo que tú tampoco y no por dármelas de mucho, pero pues tengo muchos años en esto, en el servicio, no como cristiano. Entonces, aquí yo diría que diríamos nosotros quisiéramos, los que estamos en Cristo en un discipulado suave, quisiéramos que los que amamos, familia y amigos, pues estuvieran junto con nosotros en ese discipulado, en las reuniones, en los servicios, en el YouTube, en los audios, en los mensajes de YouTube, todo eso. Quisiéramos que estuvieran igual en sus ofrendas, en su testimonio, lo quisiéramos.
Pues yo creo que hay que pedirlo. O sea, aquí el apóstol al fin dice, pues yo cambiaría, yo diría, yo no lo cambio porque pues no es por ser egoísta, pero imagínate, yo no quiero perder mi discipulado, me ha costado muchos años el seguimiento y muchas cosas. Yo diría que lo hiciéramos por ahí. ¿Cómo ves? El apóstol lo puede hacer de ese modo. Un aplauso al apóstol. Nosotros diríamos, ¿sabes qué, Señor? Ayúdanos a que los que amamos como familia o amigos tengan un discipulado mejor, nos acompañen en un seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, en iglesia, en comunión privada, en comunión comunal, en testimonio y en el gozo de servirte. Que sea nuestra oración, ¿cómo ves? Y así terminamos esta emisión, listos primeramente Dios para la siguiente, que Él nos preste vida y salud. Pues muchos saludos y bendiciones.